Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo más de este tutorial de React que estamos viendo por el canal. Ya sabéis que estamos empezando y aprendiendo a utilizar esta librería de JavaScript que nos va a permitir la construcción y el desarrollo de increíbles y poderosas interfaces de usuario y aplicaciones web. React es una librería que nos va a facilitar muchísimo la vida como desarrolladores web y que además nos va a proporcionar muchos términos y conceptos que nos harán entender mejor el desarrollo y poder hacer aplicaciones mucho más poderosas y con muchísimo más contenido. En anteriores vídeos hemos estado entrando un poquito en profundidad en la librería y hemos aprendido conceptos como los componentes, la sintaxis JSX, cómo poder convertir nuestros proyectos en proyectos dinámicos, el sistema de importación y exportación de elementos y en concreto últimamente hemos estado tocando lo que eran las props, esos atributos personalizados de los componentes, y también hemos estado viendo un poquito cómo podíamos pues estructurar y ordenar nuestros proyectos de React de la mejor forma. Así que hoy vamos a ver otro concepto más que estoy seguro que ya os estaré haciendo spoiler tanto en el título que veréis como por aquí encima de la pantalla, pues como en el título del vídeo y en la miniatura, pero que yo no os voy a hablar de ello hasta que no llegue el momento. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso en esto que comento de los temas relacionados con estructurar y ordenar nuestros proyectos y vamos a seguir aprendiendo más conceptos de React y trabajando pues un poquito más en la interfaz de usuario que nosotros estamos desarrollando en el curso, que por aquí lo tengo. ¿Os acordáis esta interfaz que estamos haciendo, esta aplicación sobre React y sus términos y que la estamos desarrollando con React para ir aprendiendo un poquito a medida que vamos pues conociendo más conceptos y términos de esta increíble librería? Entonces, vamos a seguir aprendiendo más conceptos de React cada vez a lo largo del curso y, como digo, vamos a ir aumentando nuestro desarrollo. Entonces, a partir de ahora vamos a desarrollar una parte nueva de nuestra interfaz web, que va a ser pues una especie de menú con pestañas muy parecido al que ya estuvimos desarrollando en las demos que hicimos en los primeros vídeos de introducción a React. Para ello, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente vamos a necesitar añadir algún que otro componente más a nuestro desarrollo. Para este nuevo desarrollo, el primer componente que vamos a necesitar, el que vamos a construir y a desarrollar, va a ser el que va a controlar esas pestañas que vamos a utilizar en nuestro menú interactivo que os acabo de comentar. Para esto vamos a volver a nuestro fichero app.js, que lo tenemos por aquí, a ver si se abre, que es donde sabéis que se encuentra el código principal de nuestra interfaz. Y lo que vamos a hacer es añadir una nueva sección justo debajo de la que ya tenemos. Justo debajo de aquí añadiremos una nueva. Voy a ocultar la consola, ya sabéis que con control ñ por aquí. A ver si se me desoculta. Oye, por favor, no quiere ocultarla ahora mismo. Control ñ, ahora listo. Y vamos a añadir una nueva sección por aquí con nuestra pues etiqueta normal de HTML section, ¿vale? Nos vamos a empezar a trabajar en esta sección y lo primero que vamos a hacer va a ser añadirle un ID que le vamos a poner, pues, por ejemplo, React Examples, ¿vale? Este ID simplemente lo vamos a utilizar, pues, para posteriormente añadirle unos cuantos estilos CSS. Y vamos a empezar a añadir un poquito más de contenido dentro de estas etiquetas de section. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir un h2, que básicamente va a ser el título de nuestra sección y a la que le vamos a poner pues ejemplos React. Como os podéis estar imaginando, en esta sección vamos a estar poniendo algunos ejemplos de los términos y de los conceptos que vamos aprendiendo durante el curso. También de las cards que hemos puesto arriba, pues de los estados, de las props, de los componentes, de la sintaxis JSX. Vamos a hacer un pequeño menú interactivo para que el usuario pueda elegir cada uno de los términos y conocer un poquito más de información sobre ellas. Entonces colocamos este h2 que va a ser el título y también pues que vamos a ir poniendo además de el h2. Vamos a ir añadiendo una etiqueta que se va a llamar menú, ¿vale? Esta etiqueta es una etiqueta básica de HTML que ya viene por defecto en HTML y que no tiene nada que ver con React, ¿vale? Es puro HTML. Básicamente lo que nosotros vamos a tener aquí pues es una lista de botones. Quizás no estés muy acostumbrado
a utilizar esta etiqueta de menú, pero se utiliza cuando nosotros queremos hacer pues un listado de botones, por ejemplo, que es al final lo que nosotros vamos a querer hacer hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues le podemos añadir un puñado de elementos. Como os digo, se comporta como si fuese una lista. Entonces, vamos a añadir nuestros lists por aquí y dentro vamos a añadir unos buttons. Y esto es lo que nosotros queremos conseguir, una lista de botones, ¿vale? Básicamente. Pero claro, nosotros no lo vamos a querer desarrollar así, porque lo que estáis viendo ahora mismo es una repetición de la misma estructura HTML. Y esto React no le gusta. React nos ofrece una solución a esto y nos optimiza nuestro código, pues gracias a un concepto que ya estamos muy acostumbrados a usar, el concepto de los componentes. Así que aquí es donde nosotros vamos a desarrollar un nuevo componente justo para suplir esta parte de tener que poner la misma estructura HTML bastantes veces. Así que vamos a borrar todo esto que ya no lo necesitamos. Lo siento mucho, los componentes han entrado en nuestra vida y ya no necesitamos ponerlo así. Así que vamos a ir a nuestra carpeta de components, donde sabéis que tenemos por aquí una subcarpeta por cada uno de sus componentes y nos vamos a ir creando una nueva carpeta para nuestro nuevo componente que se va a llamar tab button de pues botón pestaña, más o menos. Ya sabéis que queremos hacer un menú de pestañas en las que cada pestaña sea un botón y que cuando le demos a un botón nos saque un contenido u otro, así que lo vamos a llamar tab button. Sabéis que la carpeta la vamos a llamar exactamente con el mismo nombre que tenga el componente. Esto no es de obligado requerimiento, pero a la hora de tener un proyecto bien estructurado y ordenado ya sabéis que es una buena práctica. Entonces nos vamos a crear también los ficheros tabbutton.jsx, que es donde se va a ubicar todo mi contenido relacionado con el desarrollo del componente, toda mi sintaxis JSX, y por aquí me voy a ir creando ya también mi tabbutton.css, que es donde yo voy a tener todos los estilos que estén relacionados con el componente. Ya sabéis que en los últimos vídeos lo hemos estado separando para eso, para cada vez tener pues un proyecto mucho más ordenado, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos pues nuestra carpeta y nuestros ficheros, vamos a empezar a desarrollar este nuevo componente. Y por supuesto, esto lo vamos a hacer en el fichero .jsx, que es donde va a ir toda esa sintaxis JSX, que al final lo que hace es construir mi componente. Y lo primero que vamos a desarrollar va a ser nuestra función para el componente. Función, y ya lo sabéis, tab button, que así es como se va a llamar nuestro componente. Como cualquier función de JavaScript, le añadimos los paréntesis y las llaves. Y además vamos a hacer otra cosa, y es que vamos a añadirle las keywords de export y default para poder exportarla por defecto. Entonces aquí añadimos nuestro export y nuestro default. Ya sabéis que lo que estamos haciendo es poder exportar esta función por defecto para que luego la podamos importar en cualquier fichero o en cualquier parte de mi aplicación donde yo desee usar este componente y donde yo desee incrustar este componente. Entonces, únicamente lo que ya tenemos que ir haciéndolo es, hasta aquí ya tenemos la primera regla para que una función sea considerada como componente, que es que su primera letra sea en mayúscula. ¿Cuál es la segunda norma? Que retorne contenido renderizable. Entonces vamos a añadirle un return y ya sabéis que el contenido renderizable es contenido JSX, que es una combinación de contenido JavaScript con contenido HTML. Estoy hablando muy rápido y yendo muy rápido porque básicamente hasta ahora estamos haciendo cosas que ya hemos ido viendo a lo largo de este tutorial de JavaScript. Entonces simplemente vamos a añadir un li, que era lo que teníamos antes, y un button, ¿vale? Y todo esto pues lo vamos a más o menos intentar formatearlo un poquillo. De la manera, también podemos hacer un control shift P y aquí hacerle un format document y que nos lo formatee aquí un poquito más bonito, que sabéis que a veces le añade estos paréntesis para que yo luego después pueda tener el código HTML como más formateado dentro. Aquí ya preferencias del desarrollador, ¿vale? Simplemente. Y ya sabéis que yo formateo con Prettier, que es una extensión que os podéis descargar con el entorno de desarrollo Visual Studio Code, que es el que yo ya más suelo usar. Vale, pues hasta aquí yo ya tendría más o menos, o bueno, sin el más o menos, exactamente la estructura HTML que anteriormente yo había ubicado aquí dentro de menú y que es la que yo quiero ir viendo en las diferentes pestañas de mi menú que yo quiero tener. Vale, perfecto, pues ya tenemos la primera parte. Pues ahora que ya tenemos todo esto, en este punto es donde nosotros vamos a empezar a añadirle un poquito de magia, ¿vale?
Lo perfecto sería que si nosotros tenemos ya este componente desarrollado, pues que pudiésemos ir aquí a nuestro fichero app.jsx y que dentro de nuestra etiqueta menú pudiésemos importar nuestro nuevo componente de React como una etiqueta HTML como ya hemos estado haciendo anteriormente. Y lo guay sería que yo pudiese pues llamar a este nuevo componente que se llama TabButton, ponerle una etiqueta de cierre y una de apertura y aquí por ejemplo dentro poderle poner componentes, ¿no? ¿Por qué hago esto? Pues porque sería muy parecido a lo que yo haría si tuviese un button normal y corriente de HTML, donde sabéis que yo pondría mis etiquetas de button que vienen con su etiqueta de inicio y su etiqueta de cierre, y que entre medias pues pondría algo así como componentes, que sería el título o el valor del botón que yo estaría viendo en la interfaz. Esto sería perfecto para que mi código se pareciese muchísimo al código que yo tengo en HTML normal, ¿no? Esto sería súper guay. Pues de momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Por supuesto, lo primero que yo necesito para que podamos utilizar aquí nuestro componente es algo muy básico. Tendré que importar el componente para poder utilizarlo. Entonces, al principio del fichero, donde yo tengo todos los imports, y dejarme un segundito que voy a beber agua, que si no me ahogo, donde yo tengo todos los imports, voy a añadir uno nuevo para mi componente. Ya sabéis, keyword import para poder importarlo. Seguidamente ponemos el nombre de nuestro botón. Qué bonito es Visual Studio. No me había dado cuenta que en cuanto yo ya añado por aquí la etiqueta tab button, automáticamente me lo importa. Bueno, en caso de que no os lo importe automáticamente, pues lo único que necesitamos es poner el import con el nombre de mi componente, tab button, from, y especificarle la ruta de donde yo tengo este componente. Pues mi carpeta components, luego mi carpeta tab button y en concreto mi fichero tabbutton.jsx. Me vais a perdonar un segundillo porque voy a toser. Vale, pues ahora ya sí, podemos seguir. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo esto paso a guardarlo, ahora mismo, como veis, si saco control ñ me dice que he actualizado mi fichero app.jsx. Si yo saco mi interfaz, ¿qué pasa? Que aquí estoy viendo ejemplos React, mi nueva sección, pero aquí estoy viendo como una especie de lista. Pero ¿qué pasa? Que no estoy viendo por aquí esta palabra de componentes. No veo este texto, no lo encuentro, no está desplegado en mi interfaz. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Pues que mira, React está completamente ignorando el texto que nosotros tenemos aquí. Lo está completamente ignorando, porque para React, si nosotros ponemos un texto entre las etiquetas de apertura y las etiquetas de cierre de uno de mis componentes, ¿qué pasa? Pues que por defecto ese texto que yo ponga no va a ser desplegado por pantalla. ¿Por qué? Pues porque más que nada React no sabe dónde tiene que desplegarlo exactamente. Sabe que tiene aquí una palabra componentes, pero si yo luego me voy a mi componente, no lo hacemos mención en ningún sitio. Entonces, no sabe dónde desplegarlo. Como todo, nosotros como desarrolladores vamos a ser quien le vamos a tener que indicar a React cómo va a tener que hacer esto, cómo va a tener que refrescarlo, cómo va a tener que ubicarlo. Para ayudar un poquito a React a que se ubique y que sepa dónde están las cosas, vamos a ir a nuestro fichero tabbutton.jsx. Y como en vídeos anteriores, vamos a utilizar el concepto de props, que debemos ubicarlo como único parámetro de nuestra función TabButtons. Esto nos queda a todos más que claro de otros vídeos. Nos tiene que quedar claro que todos, y repito, todos los componentes que nosotros desarrollemos van a recibir props, incluso si no le estás pasando ningún atributo, porque aquí no le estoy pasando ningún atributo como sí que hago yo, por ejemplo, en Core Concepts. No le estoy pasando nada. Pues React siempre va a crear un objeto para las props de tu componente. Aunque no tengas ningún atributo, simplemente pues va a crear un objeto vacío. Aunque debéis saber que no exactamente vacío. Siempre va a existir una prop que React nos va a estar retornando aunque no tengamos atributos en nuestros componentes. Esta prop es la propiedad especial children. Nosotros podemos acceder a ella, simplemente props sería nuestro objeto,
Primeramente para ello voy a utilizar las llaves que sabéis que React ubica para tener contenido dinámico y voy a llamar a mi objeto y después a su propiedad especial children. Esta prop es especial porque React la establece por defecto en todos tus componentes, en todos. Tengas props o no las tengas, tengas atributos o no los tengas en tus componentes. Y no es una prop que tú puedas colocar como atributo en la etiqueta de tu componente. No es una prop que yo necesite tener aquí como children igual, dobles comillas y lo que sea. No, 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 no. Es que React, esta propiedad te la va a establecer por defecto en todos tus componentes. Y entonces, si React me la da por defecto, oye, ¿qué quiere decir esta propiedad de children? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué es lo que me va a desplegar si yo la llamo de igual forma que yo la estoy llamando aquí? Pues mira, simplemente va a hacer referencia a todo tipo de contenido que tú ubiques entre las etiquetas de apertura de tu componente y las etiquetas de cierre de tus componentes. Esta propiedad va a contener como valor cualquier cosa que tú tengas entre medias de tus etiquetas, ya sea solo texto, ya sea unas etiquetas HTML o ya sea un componente. Voy a llamar aquí a Core Concepts, por ejemplo. Oye, por favor, ¿puedes dejarme escribir Core Concepts? Te lo agradecería. Core Concepts. Esta etiqueta children, como os digo, va a devolver todo lo que tú tengas entre medias de las etiquetas de apertura y de cierre de tus componentes. Cualquier cosa, chicos. En nuestro ejemplo de hoy, simplemente vamos a establecer, pues, algo de texto, ¿vale? Simplemente. Entonces, lo vamos a dejar como lo teníamos antes, puesto la palabra componentes por aquí. Y esto es con lo que vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a utilizar entre medias de las etiquetas de mi componente una palabra. ¿Para qué? Para luego yo poder ubicarla donde la quisiese desplegar. ¿Dónde la quiero desplegar? Pues dentro ya de mi función de mi componente, donde yo tengo toda la estructura HTML que yo voy a querer desplegar cuando llame a este componente. Resulta que este texto de aquí, de componentes, es el que yo quiero sacar entre medias de los dos botones, como si fuese una etiqueta button normal y corriente de HTML, que de hecho en este punto es lo que es. Entonces, el título o el valor que yo le quiero dar a button es lo que me viene entre medias de las etiquetas de apertura y de cierre de mi componente. Y para ello voy a utilizar esta propiedad especial llamada children, ¿vale? Fácil y sencillito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer así o incluso, como hemos hecho en vídeos anteriores, también podemos utilizar la desestructuración de parámetros y poner aquí children, que sería la variable donde yo voy a tener exactamente el valor que recibo entre las etiquetas de inicio y de cierre de cada uno de mis componentes, y aquí utilizar únicamente children sin tener que estar llamando todo el rato a el objeto props. Yo lo prefiero especialmente porque te ahorra en escritura y te ahorra tener que, pues, ser redundante y estar poniendo todo el rato lo de props. Yo prefiero seguir la desestructuración de parámetros, que ya sabéis que es un término, pues, de JavaScript Vanilla básico, ¿vale? Si nosotros ahora guardamos nuestro contenido como hemos hecho y sacamos ya nuestra interfaz web, ahora sí que veo un botón. Lo único, pues, que lo veo con los estilos por defecto, porque no tengo ningún estilo todavía para esto. Veo que tengo un botón con el título componentes y que, por supuesto, es un elemento clicable, ¿vale? Si yo lo clico aquí, pues veo que es un elemento clicable, pero que, por supuesto, ahora mismo no está haciendo nada, porque no lo hemos programado. De momento únicamente nos estamos asegurando de que nuestro botón, pues, se despliega de forma correcta con su título y que nosotros, pues, hemos aprendido a usar correctamente esta propiedad llamada children de las props de nuestros componentes. Vale, ¿qué pasa? Esto de que tus componentes puedan recibir texto, puedan recibir etiquetas HTML o puedan recibir incluso otros componentes, tiene un término conocido, además de esto de la propiedad children. Esto se conoce como Component Composition o en español composición de componentes. Esta forma no es ni mejor ni peor que lo que nosotros hicimos en vídeos anteriores con el componente de Core Concepts, donde lo que hacíamos es añadir las propiedades aquí como atributos, como props, ¿vale? Simplemente vamos a utilizar una forma u otra, pues dependiendo del caso. ¿Qué pasa? Que para el componente de Core Concepts, que nosotros lo tenemos por aquí ubicado,
tiene más sentido recibir los atributos de esta forma, de esta manera, ya que nosotros lo que estamos haciendo es recibir una serie de información para que podamos configurar los atributos de etiquetas HTML de nuestra estructura HTML de este componente, ¿vale? Lo que estamos haciendo es como recibir pequeña información. Y por otro lado, en el componente de tab buttons tiene más sentido que utilicemos la propiedad de children, porque sería algo más parecido a como tú estarías desarrollando un botón normal y corriente si no tuvieses React de por medio. Y al final pues esto hace que tu código sea un poco más entendible y reconocible de cara a un futuro mantenimiento de tu aplicación. Que a ver, que esto nosotros también lo podíamos haber hecho con un atributo prop normal y corriente. Si nosotros en vez de esto, básicamente a mi atributo yo por aquí le pongo una prop que fuese label y le pongo aquí componentes, yo llego aquí a mi tab buttons y le digo, oye, que ahora lo que te va a venir es una propiedad que se llama label. Voy a utilizar la desestructuración también y aquí le pongo label. Guardo todo esto y lo muestro por pantalla. Pues obviamente estoy viendo lo mismo. Estoy viendo exactamente lo mismo. Funciona de la mejor forma. Y es que ambas formas funcionan. No hay una que, por así decirlo, pues sea mejor que la otra. Esto ya sí que es algo muy personal y que depende del desarrollador React que esté programando la aplicación. Eso sí, vas a ver mucho las dos formas en diferentes proyectos de React que te vayas encontrando a lo largo de tu carrera como desarrollador. Quizás te guste pues utilizar más una forma para algunas situaciones y prefieras utilizar más la otra para otras situaciones. Si me preguntas a mí, pues por ejemplo en mi caso, yo prefiero utilizar más las props normales como utilizo en el componente de Core Concepts, cuando lo que voy a hacer es dotar o establecer de información a los atributos de mis etiquetas dentro de mi estructura, como pasa en el componente de Core Concepts. Y prefiero utilizar más la propiedad de children cuando es información que no va a ser, por ejemplo, el valor de un atributo de mis etiquetas, sino que lo voy a utilizar pues como componente o como estructura HTML dentro de mis etiquetas HTML. Es como aquí que no lo utilizo como un atributo de mi etiqueta button, sino como texto de button. O si estuviese recibiendo componente HTML o estuviese recibiendo etiquetas HTML tal cual, prefiero utilizar la propiedad children porque no es un valor que tú le vayas a establecer a, por ejemplo, un atributo como sí que pasa en el concepto de Core Concepts. Por eso al final vas a poder utilizar más una en unos casos, más otra en otros, pero depende mucho del desarrollador que lo esté haciendo. Y por supuesto, y os tiene que quedar muy claro, es que puedes utilizar ambas formas, ¿vale? Yo puedo coger aquí y en Tab Button poner también una label que sea, pues yo qué sé, atributo. Y llegar aquí a mi Tab Buttons y decirle, oye, que además de children vas a recibir una prop que va a ser label y que la puedes utilizar aquí como label y aquí dentro puedes ponerle lo que venga dentro. Uy, perdón. Sin las llaves. Y aquí ponerle, por ejemplo, label. Esto lo podemos dejar así. Estamos utilizando ambas propiedades. Si yo lo guardo, no veo nada diferente porque obviamente es un atributo simplemente. Pero si yo cojo y miro que tiene esto de aquí, pues estamos viendo que es un botón que tiene una label que se llama atributo, que es lo que yo le he puesto aquí en el código de mi etiqueta, ¿vale? Entonces, perfectamente podemos estar utilizando ambas, mezclándolas, no hay ningún problema. Como veis, yo utilizo la propiedad children cuando es más información que va a estar dentro de mi estructura HTML y utilizo las props normales de los componentes cuando van a ser pues valores que yo voy a establecer a atributos de las etiquetas, ¿vale? Pero ya os digo que esto es más un gusto que yo tengo y mi manera de desarrollar React que me parece pues más ordenada, más cómoda y más mantenible de cara a futuro en tus proyectos. Así que, ¿qué pasa? Pues que hasta aquí ya tendríamos los botones de nuestro menú creados. Simplemente pues vamos a añadir más etiquetas por aquí, vamos a clonar esto varias veces, voy a quitarlo de la label de atributo porque no lo vamos a estar utilizando, ¿vale? Vamos a clonar esto y vamos a utilizar nuevos botones, como por ejemplo un título de JSX, otro título que por ejemplo puede ser props y otro título que por ejemplo puede ser
estados, ¿vale? Que los estados es un concepto, un término de JavaScript que estaremos aprendiendo a lo largo del curso. Y aquí ya en Tab Button, pues le voy a quitar esto de label porque no lo estamos utilizando y se lo voy a quitar también de por aquí. Y si yo esto ahora, pues lo guardo y saco mi despliegue, mi interfaz web, ya veo aquí esta lista de botones, esta especie de menú con botones. ¿Qué pasa? Que aquí se ve con unos estilos CSS muy básicos, los estilos por defecto de HTML. Para el próximo vídeo yo voy a traer ya unos estilos añadidos. Ahora, tú puedes añadirle los estilos que más te gusten según la aplicación que estés desarrollando, la interfaz que estés desarrollando o porque no te gusten mis estilos y quieras otros, ¿vale? Lo dejo pues a tu alcance, a tu imaginación y a cómo tú quieras construir tu proyecto. Entonces, bueno, me encantaría que si os ha gustado este vídeo y habéis podido aprender qué es esto de esta propiedad especial denominada Children, que tienen las props en los componentes, pues dejaseis un like al vídeo, reventaseis el botón de suscribirse, que ya estamos a punto de llegar a los 700 suscriptores y que mucha gente ve los vídeos y no está suscrita. Entonces, por favor, suscribiros, que no cuesta nada y que aparte tiene ventajas para vosotros. Y es que YouTube os va a informar de todos los vídeos que yo voy subiendo. También, por si acaso YouTube no os informa bien, que a veces no lo hace, podéis activar la campanita de notificaciones para que os llegue una notificación de cada vídeo que yo subo o de cada short, que sabéis que suelo subir un poquito de humor también. Y sobre todo me encantaría que dejaseis un comentario para ver que os gustan los vídeos o que tenéis preguntas o que queréis darme un poquito de feedback, y a mí me sirve para saber que hay otra persona detrás de la pantalla y compartir el vídeo con todas aquellas personas que estén deseando aprender sobre React. Así que chicos, para seguir construyendo esta aplicación y aprender más de React, nos vemos, ¿dónde? Aquí, en el canal de Picando Código. Hasta la próxima, adiós.